Muy buenas jugones, jugonas, bienvenidos un día más al canal de juegos de mesa en HT Video and Board Gamer. Sabéis que en HT Video and Board Gamer es canal Berkami y apoyamos desde el canal a todos aquellos proyectos que nos parecen interesantes, que salen a través de esta plataforma de creadores españoles o no, que también contactan con nosotros para ayudarles a promocionar sus juegos. Hoy os traemos una propuesta pero que muy interesante, que es la Doctora Motus y los Cordis. Es un juego que nos trae Tero Ediciones en unión con Boreal Ediciones y también tiene por ahí algo que ver Observatorio de Juegos. La verdad es que es un juego que originariamente nace en Chile, que últimamente está on fire, ya que también nos ha traído hace poquito Carteros. La edición chilena de Carteros ha salido también aquí en España de mano de la editorial Empeo de York, y últimamente los chicos chilenos están on fire. Así que desde aquí un saludo para todos los chicos de ahí, del otro lado del charco, que están peleando y que están sacando juegos muy interesantes y que han llegado aquí a España. Y que gracias a Tero Ediciones, Boreal Ediciones y Observatorio de Juegos han conseguido sacar una nueva campaña aquí en España, Berkami, que además se puede conseguir desde el otro lado del charco. Así que desde aquí os animo a que os paséis por la campaña, ya que ya está activada. Os dejaré por aquí arriba un enlace a la campaña y también aquí abajo en el cuadro de descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo a la campaña, que es súper interesante. Muy bien, jugones, jugonas, pues nada, me han hecho llegar una copia del proto, pero es un proto muy inicial. Por lo tanto no tengo ni instrucciones correctas, solamente tengo las instrucciones imprimidas en un papel. Y tampoco tengo caja del juego, ¿de acuerdo? Lo que sí tengo son unas cartas que están enfundadas, porque ya os digo que la calidad es tipo folio, están hechas, ya os digo, tipo proto. Así que os podré enseñar perfectamente cómo funciona el juego, pero no os puedo enseñar una versión definitiva del prototipo. Por tanto, recordad que lo que os voy a enseñar aquí no representa ni calidad ni estado final del juego, ¿de acuerdo? A partir de aquí, solo puede mejorar. Recordad que es una versión prototipo y lo que tenemos aquí es un prototipo muy inicial y no os puedo enseñar caja ni nada. Pero ya os digo, es una propuesta muy interesante. Intenta trabajar con las emociones y me parece un juego súper útil, tanto a nivel escolar para el aprendizaje basado en juegos, el ABJ y la gamificación en las aulas. Me parece súper interesante y que tiene muchísimas aplicaciones en este campo, y que es un juego súper bonito, que la verdad que lo que tenemos aquí, el arte es muy bonito y además creo que va a ser muy divertido jugarlo con niños y explorar los distintos sentimientos con ellos. Voy a pasar a cambiar el encuadre y os enseño un poquito más de cerca cómo preparar una partida y cómo jugar a esta Doctora Motus y los Cordis. Muy bien, juegos, jugonas, la Doctora Motus y los Cordis es un juego exclusivamente de cartas, pero vienen un montonazo de cartas, ¿de acuerdo? Las primeras, primer mazo que os voy a enseñar, que es la verdad, ocupa bastante porque está enfundado, pero es que son un montonazo de cartas, ¿de acuerdo? Son las placas de imagen, que me parece que venían 85, ¿de acuerdo? Por la parte de atrás son todas iguales, tienen el logotipo en azul. Y por la parte de adelante tienen un arte realmente chulo. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Es un arte así como retro, ¿vale? Con unas imágenes muy chulas que bien podrían parecerse a las de un Dix y total. La verdad es que las imágenes son muy chulas y representan distintas cosas que podemos siempre relacionar con un estado de ánimo de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Así que fijaros, voy a enseñaros algunas porque es que vienen, ya os digo, hay 85, ¿vale? Pero son realmente muy bonitas. Me gustan mucho en los dibujos. Tienen así como una esencia retro, ¿no? De esos libros muy antiguos o enciclopedias muy antiguas, como las que llevaban nuestros padres al cole. Y me gustan mucho, ¿eh? La verdad es que están muy chulas. Y ya os digo que esto es una versión prototipo, pero yo creo que el arte, la verdad, diferirá poco ya de lo que veis aquí. Lo que es el tipo del arte diferirá poco ya de aquí a lo que veis al final, ¿de acuerdo? Estas serían las placas de imagen, y ya os digo que vienen un montonazo, vienen 85 en el mazo de placas de imagen. Muy bien, en segundo lugar tenemos el mazo de desafíos.
¿de acuerdo? Pues bueno, por la parte de atrás los desafíos son de esta manera. Y por la parte de aquí, pues tenemos diversos textos con los diversos desafíos que la doctora Motus puede decidir elegir utilizar un desafío al principio de su turno o no, ¿de acuerdo? Bueno, luego os lo explicaré. Y vienen también un montonazo de cartas, me parece que vienen 18 cartas de desafío. Lo siguiente que tenemos son chips de emociones. Y tenemos dos tipos diferentes de chips de emociones. 6 amarillos y 6 naranjas. Yo me imagino que son los chips amarillos serán los menos avanzados y los naranjas los más... los rojos, perdón, los más avanzados. ¿Vale? Pues tenemos estas 6 cartas que mola mucho porque tienen esa emoción metida en el robot, ¿de acuerdo? Y bueno, por atrás tenemos el texto de lo que simboliza cada una de los estados de emociones, ¿de acuerdo? Los vamos a dejar por aquí juntitos. Y lo siguiente que tenemos son 23 cartas de situación que están también distribuidos en varios mazos. Ya los tengo por aquí separados, ¿vale? Tenemos distintas situaciones que nos podemos encontrar. Estas son situaciones de salud y cuidado. Estas son situaciones sociales. Estas son situaciones escolares que los humanos nos podemos encontrar en la escuela. Y las situaciones familiares que los humanos nos podemos encontrar en familia. Muy bien, pues este es el contenido, eminentemente, cartas de la doctora Motus y los Cordis. Pues puestos aquí, voy a pasar a explicaros, pues bueno, quién es la doctora Motus y quién son los Cordis. Pues la doctora Motus es una destacada científica que ha dedicado su vida a la creación de robots capaces de comportarse como seres humanos. Luego de años trabajando y esfuerzo, ha logrado dar vida a los Cordis, fabulosas criaturas con grandes conocimientos sobre los seres humanos. Para comprobar las habilidades emocionales de los Cordis, la doctora Motus ha diseñado una serie de preguntas que, al ser respondidas, permitirán a los Cordis demostrar sus capacidades para comprender las emociones humanas. ¿Lograrán los Cordis superar estos desafíos? Cada ronda, el jugador activo se convertirá en la doctora Motus, que propondrá a los Cordis una situación, y los Cordis, que son unos robots muy pros que conocen bastante el comportamiento humano, intentarán explicársela a la doctora Motus con una de las imágenes que tengan en su poder, ¿de acuerdo? Vamos a explicar cómo preparar una partida a la doctora Motus y los Cordis. Lo primero que debemos hacer en el juego es elegir un chip de emoción. Existen, como os he explicado antes en los componentes, dos tipos diferentes de chips de emoción. Están los básicos y están los avanzados. Los básicos están pensados para las primeras partidas, para acostumbrarse a jugar al juego, y una vez que dominamos el juego, podemos ya meternos a los chips avanzados. Lo primero que debemos hacer es, vamos a simular una partida inicial básica, por tanto elegiremos, cada jugador debe elegir un chip de emoción de los que hay disponibles. Una vez elegido, vamos a poner, por ejemplo... Vamos a elegir, por ejemplo, miedo. Yo voy a quedarme con miedo, ¿de acuerdo? El resto de jugadores elegirían el que quisieran. Una vez elegido el chip de emoción, leemos lo que nos dice. Normalmente te da una habilidad propia de ese chip. Yo que he elegido miedo me dice: puedes elegir no jugar placa de imagen este turno, y luego sacar 2 cartas de la galería de imágenes para tener 7 cartas en tu próximo turno. Tendrás 7 cartas solo en el siguiente turno. Luego descartas para volver a jugar con 5 placas de imagen. No puedes activar esta habilidad 2 turnos seguidos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, esta es una habilidad que me da el miedo. Por ejemplo, si hubiéramos cogido, ¿cuál es? Tristeza, por ejemplo. Tristeza. Dice, si no ganaste el turno pasado, entonces puedes jugar este turno con 7 cartas. Una vez terminado el turno, debes descartar una de tus placas de imagen para volver a quedar con 5 cartas en la mano. No puedes activar esta habilidad 2 turnos seguidos. Bueno, pues ya veis que cada uno de estos chips de emoción nos ofrece habilidades exclusivas. Lo siguiente que debemos hacer es barajar el mazo de placas de imagen, que son un montón. Recordad que vienen 85 cartas, ¿de acuerdo? Y una vez barajados, se reparten 5 cartas a cada jugador. Estas cartas son secretas y cada jugador las tiene en su
en su poder y no se las debe enseñar al resto de jugadores. Y el resto de cartas de placa de imagen las vamos a dejar en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores, ya que iremos robando durante la partida. Lo siguiente es hacer otro mazo con las cartas de desafío, ¿de acuerdo? Cogemos todas las cartas de desafío, las barajamos y las dejamos también al alcance de todos los jugadores, ya que es una opción que tenemos al inicio de nuestro turno, cuando somos la Doctora Motus, elegir hacer una carta de desafío o no. Y por último, lo que debemos hacer para preparar la partida es colocar las 4 tipos diferentes de cartas de situación que tenemos, ¿de acuerdo? Situaciones familiares, situaciones escolares, situaciones de salud y autocuidado y situaciones sociales. Lo mismo, debemos dejarlas al alcance de todos los jugadores. Y ya estamos listos para empezar a jugar a la Doctora Motus y los Cordis. Para empezar a jugar, lo primero que nos dice es que el jugador inicial debe ser aquel de menor edad, ¿de acuerdo? Pues empezaría el jugador de menor edad, representa el rol de la Doctora Motus, y el resto de jugadores que no son los activos este turno, nos convertimos en Cordis que intentamos responder correctamente a la propuesta que nos hace la Doctora Mot. Muy bien, el jugador activo que está haciendo el papel de la Doctora Motus en ese turno debe elegir una de las cartas que hay sobre situaciones, cogerla y leerla en voz alta para el resto de compañeros. La carta siempre empieza con una pregunta que es ¿cómo me sentiría si? O ¿cómo me sentiría cuando? O ¿cómo me sentiría? Y 2 opciones diferentes. No tenemos que leer las 2 opciones, nosotros las leemos y leemos en voz alta la que más nos apetezca en ese momento, ¿de acuerdo? No las 2. Por tanto, esto quiere decir, ya que todas las personas no somos iguales, entonces nos puede parecer mejor una parte u otra. Nosotros elegimos la que queremos. En este caso, por ejemplo, he elegido una situación escolar y dice ¿cómo me sentiría si? O ¿cómo me siento cuando copio en una prueba? O bien, no encuentro mi cuaderno y tengo prueba mañana. Me imagino que por prueba aquí se refiere a un examen, ¿no? ¿Cómo me sentiría si yo, por ejemplo, quiero leer la segunda pregunta? Diría, yo en este caso soy el jugador activo, digo, ¿cómo me sentiría si o cómo me siento cuando no encuentro mi cuaderno y tengo un examen mañana, ¿no? Pues esta carta, una vez la lea, la colocaría en el descarte, ¿de acuerdo? Dejaríamos una zona para el descarte de las emociones. Y el resto de jugadores que simbolizan a los Cordis deberán de coger sus cartas de sus placas de imagen y elegir una, ¿vale? Que creen que es la que, de todas las que tienen, la que más se asemeja o mejor puede representar esa emoción que ha preguntado la doctora Motus, ¿de acuerdo? En este caso yo, por ejemplo, tengo aquí unos amigos que están como riéndose dos y uno no sabe muy bien lo que quiere decir. Aquí hay un boxeador que parece que está ya contra las cuerdas, que está muy hecho polvo. Aquí hay un hombre que está que parece que no coge en el cuadrado, que está como muy apretujado. Aquí tenemos a un grupito de niños que están ahí todos amontonados y están todos muy felices montando una pirámide. Y aquí tenemos como si fuera una especie de sereno, como cabreado, ¿no? Como enfadado. Muy bien, pues de todas las cartas que nosotros tenemos, yo, por ejemplo, cogería esta de aquí. Esta de aquí, por ejemplo. Me siento agobiado porque no voy a poder mañana llegar al examen porque no me he traído el cuaderno y no he podido estudiar. Entonces, yo, por ejemplo, elegiría esta carta. Al igual que yo, harían el resto de jugadores. ¿Qué ocurre con esta fase? Todos los Cordis, todos los jugadores que en este momento estamos representando el rol de Cordis, entregaríamos en un montón la carta que nosotros hayamos elegido. Pongamos que yo haya elegido esta, otro jugador haya elegido esta, otro jugador haya elegido esta, y le damos todas estas cartas a la Doctora Motus. La Doctora Motus lo que tiene que hacer es barajarlas, ¿vale? Sin saber de quién es cada carta y mirarlas todas, ¿vale? Entonces, en este momento, la Doctora Motus debe elegir, de entre todas las cartas que le hemos dado, debe elegir la que cree que más adecua a la pregunta que ella ha hecho. Es decir,
la pregunta que ya había hecho era: ¿cómo me sentiría si no encuentro mi cuaderno y tengo examen mañana? Bueno, pues ella puede decir que sería esta o que sería esta. El jugador cuya carta elija la doctora, que cree que más se adecua a la pregunta que a ella ha hecho, se alzará con un punto. ¿Qué ocurre en este caso? La doctora Motus le entrega esta carta al jugador que ha elegido esta carta y él se lo coloca delante simbolizando un puntito. Muy bien, una vez hecho esto, cambiaríamos el turno al siguiente jugador, siguiendo las agujas del reloj, que se convertiría en este momento en la doctora Motus, y el jugador activo se pasaría a convertirse en un Cordy. Una vez hecho esto, la doctora puede elegir coger una carta de desafío. Digo puede elegir porque no es obligatorio, ¿de acuerdo? Si elige coger una carta de desafío, lo coge, lo lee en voz alta y en este caso, por ejemplo, dice: hasta que comience tu siguiente turno, como doctora Motus, deberás tomar las cartas exclusivamente con tu mano izquierda. Si tomas alguna carta con la mano derecha, no obtendrás el punto. Obtienes el punto al inicio de tu siguiente turno si es que has logrado cumplir lo señalado. Muy bien, si la doctora Motus decide coger una carta de desafío y lo cumple, pues al final, cuando sea, en este caso por ejemplo, al final, cuando vuelva a llegar su turno, si la doctora Motus ha conseguido coger siempre las cartas con la mano izquierda y el resto de jugadores consideran que lo ha hecho bien, la doctora puede cogerse un punto. Para ello cogería una carta de placa de imagen del montón y se la colocaría delante, ¿de acuerdo? Así se contaría como un puntito más que ha conseguido en la partida. Una vez realizado el desafío o no, la carta se deja al final de cartas de desafío, ¿de acuerdo? Esta no hay mazo de descarte. La carta que ha elegido la doctora Motus como que más asemeja a la respuesta de su pregunta, se la queda al jugador que la ha elegido a modo de puntuación al final de la partida. Y el resto de cartas que han elegido los otros Cordis que no han sido elegidas, se quedan en el descarte del mazo de las placas de imagen. Una cosa importante y que es conveniente es que todos los jugadores pueden comentar libremente tanto las cartas que han decidido utilizar y también las que han decidido utilizar otros jugadores, ¿de acuerdo? Ya que esto me parece muy importante porque así entre todos iremos comprendiendo las emociones en base a lo que nosotros tenemos, porque no siempre tendremos cartas que representen exactamente lo que queremos y como nosotros lo hemos plasmado de una manera u otra eligiendo una carta u otra, ¿de acuerdo? Así que esto es algo muy interesante que es conveniente y en las reglas así lo dice. Que expliquemos y hablemos abiertamente sobre cómo hemos elegido esa carta y cuál es el motivo por el cual lo hemos hecho. Al igual, resolver todas aquellas dudas que tengamos sobre las cartas que han elegido otros jugadores y preguntarles abiertamente: oye, ¿por qué has elegido esta carta? ¿Cuál es el motivo por el cual has elegido esta carta? Que yo, por ejemplo, no le veo relación. A lo mejor nos explica su punto de vista y entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Es algo súper importante y súper interesante que se puede utilizar en el juego y que, ya os digo, en las reglas nos anima a hacerlo. Vale, una vez se ha elegido la carta ganadora y se han descartado las cartas de placa de imagen que no han sido elegidas, todos los Cordis roban una carta hasta tener nuevamente 5 en la mano. Siendo en este momento cuando la doctora Motus pasa el turno al siguiente jugador, convirtiéndose en la doctora Motus. Muy bien, jugonas, pues esta es la mecánica básica, súper sencilla del juego. La partida termina en el momento en el que se llegue a un número de puntos que va a depender del número de jugadores. Si juegan 3 o 4 jugadores, el primer jugador que llegue a 5 puntos se alzará con la victoria. Y si en el caso de jugar 5 a 6 jugadores, el primer jugador que consiga 4, ¿de acuerdo? Una vez que el jugador consiga el número de puntos determinado dependiendo del número de jugadores, se alzará con la victoria y habrá terminado la partida. Muy bien, jugonas, pues este ha sido la doctora Motus y los Cordis. Un juego realmente muy chulo, muy bonito y que creo que puede ser de muchísima utilidad en las escuelas para el aprendizaje basado en juegos y la gamificación de las aulas, y me parece una herramienta súper chula para que los niños, los más peques, exploren
la comprensión en profundidad, ¿no? De los sentimientos de los demás y los suyos propios, y lo sepan plasmar de una manera gráfica que me parece muy muy interesante. El juego está muy muy bonito y bueno, viene de la mano de nuestra amiga Sensi Cuadrado, que bueno, ya es amiga del canal. Ya sabéis que en una de las entrevistas ya hasta se apoderó del canal. Y bueno, estaría interesado a ver si antes de que termine la campaña puedo entrevistar yo también a los autores, aunque podéis encontrar en YouTube muchísimas propuestas de entrevistas, que las han entrevistado, por ejemplo, nuestros amigos del Gato en el Tablero y otros canales también. Los podéis ver sin ningún problema, y hay muchísima información. Pero bueno, a ver si antes de que termine la campaña puedo entrevistarles yo y conocer un poquito más en profundidad a los creadores de este juego. Y bueno, deciros que es un juego chileno, que viene de allí, de Chile, y que está on fire. Últimamente Chile nos trae propuestas súper chulas y que están saliendo a través de Berkami, como ya os digo, Carteros, que es un juegazo y que se financió exitosamente hace muy poquito, y que también animaros a que entréis en la campaña. Os digo que os la he dejado por aquí arriba y en el cuadro de descripción, y de verdad que creo que el juego merece mucho la pena. Es una propuesta muy interesante. Intentaré a ver si puedo traeros un fin de semana de estos una partidita con los pititruchos, porque creo que puede estar guapo a ver cómo ellos se enfrentan a ciertas propuestas que nos traen, y la dificultad muchas veces de que no tenemos la imagen exacta que plasme esa situación, y que pueden salir momentos muy divertidos. Así que sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, jugones!